Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Paro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, todo excelente. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Me alegro. ¿Ya en abril? Ya a mediados, casi, ¿no? Dios mío. No, ¿en serio? Pues el 25%, ¿no? Día 7, 8. Tienes mañana, razón. 8. Tienes razón. Pues un Yo sé placer. que tú quisieras seguir en enero, pero no, ya sé. No, yo no puedo creer que ya estemos en el segundo quarter del año. Increíble, increíble. Bueno, les recordamos a todos que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Ya sí tenemos página nueva. Ya estamos estrenando página. Una actualización de la página anterior. Renovándonos, siempre mejorando. Me encantó la página, así que vayan y revísenla. Bueno, hoy traemos un tema, otro tema más. Es correcto. Pero esta vez sí te voy a dejar a ti que lo introduzcas. Sí, de acuerdo. Yo estoy confusa. Todos estamos confusos, yo creo, y sí, no es un tema quizás sencillo, déjame decirlo así, voy a tratar voy a hacer mi mejor esfuerzo por aterrizarlo, porque engloba un par de conceptos que pueden llegar a ser complicados. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo muy pragmático, ¿no? Uh-huh. Y esto viene de un par de conversaciones que hemos tenido en días anteriores, un par de clientes con los que he tenido sesiones y un par de patrones que yo mismo he observado personalmente, ¿no? Aplicado personalmente. Y a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente, Ana, y déjame definirlo quizás para setear el tema del programa o el tono del programa. Llamémosle el juego interior. Okay. ¿Y a qué me refiero con juego interior? Con juego interior me refiero a todo este proceso de pensamiento, de sentimientos, de emociones que suceden dentro de cada uno de nosotros en los distintos aspectos y en los distintos momentos de nuestras vidas, pero que son fundamentales en los resultados que obtenemos, en las acciones que tomamos y en los procesos que vivimos y experimentamos. Uh-huh. Lo voy aterrizando. Muchas veces cuando queremos hacer algún cambio en nuestras vidas o cuando queremos modificar alguna situación y obtener un resultado diferente, estamos muy entrenados y muy enfocados a ver el exterior, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuáles son los jugadores externos? ¿Cuáles son las personas que participan de esto? ¿Cuál es la personalidad de esta persona con la que estoy teniendo X o Y situación? ¿Quién dentro de mi familia es quien está generando estos conflictos? Nunca soy yo, ¿no? Siempre es alguien afuera. Pero pocas veces, y experimentamos esto, déjame aterrizarlo en un ejemplo sencillo quizás, con el que muchos nos podamos identificar. Quiero hacer un cambio corporal, quiero perder peso, quiero mejorar físicamente. Y vamos con un nutriólogo, hacemos una dieta, tomamos todas las mediciones, vamos y nos metemos a un gimnasio, ajustamos toda la rutina, todo afuera. Probablemente después de 3 o 4 meses bien sufridos, si es que hicimos todo al pie de la letra, quizás veamos algo de cambios, uh-huh, ¿no? Pero muchas veces no los que esperábamos, eso es una gran realidad. Y es muy difícil. Muchas veces se siente como una condena o se siente como algo que estás haciendo bajo trabajos forzados. Sí. ¿No? Estoy comiendo algo que no me gusta, estoy haciendo actividades que no me gustan, me estoy levantando horas que no me gustan. En fin, se ve como una carga y se vuelve bien pesado. Y después de esos primeros 3, 4 meses, si es que llegamos hasta allá, empezamos a identificar que quizás hay cosas adentro de nosotros que pudieran ayudarnos o que nos están haciendo bien difícil esto. ¿A qué me refiero? Todo este diálogo interno conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En qué momento se me ocurrió? ¿Me estoy metiendo esto? ¿Yo soy un gordo feliz? Y todo ese tipo de cosas que pasan por la mente. ¿Qué sucedería si lo enfocáramos al revés? ¿Qué sucedería si empezáramos haciendo los cambios o buscando hacer los cambios internos y después acompañarlo de las acciones externas? Creo que pocas veces cuando hacemos este tipo de cambios pasan dos cosas. No tenemos tan definido cómo se ve el resultado que queremos. Uh-huh. Ok, tengo una idea, 10 kilos menos. Pero no visualizamos realmente o no tenemos tan definido qué significa y cómo se ve eso. En qué talla me convierte, cómo me voy a ver, cómo voy a caminar, cuánta energía más voy a tener, qué tipo de cosas voy a ser capaz de realizar, etcétera. No le dedicamos tanto tiempo a ese planteamiento, a ese desarrollo.
Y entonces de la mano, al no estar el resultado tan definido o mejor definido, tampoco tenemos muy claro qué persona tenemos que ser o en qué persona nos vamos a convertir. ¿Qué personalidad voy a tener cuando tenga yo esos 10 kilos menos, ¿no? Esto pasa mucho. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que se da este enfrentamiento, déjame decirlo así, entre lo que queremos lograr y la persona que somos, la persona en la que nos vamos a convertir o nos queremos convertir y lo que no logramos hacer en ese camino, ¿no? Muy complejo. Entonces, creo que es complejo, pero yo lo resumiría justo en este sentido. Es bien importante y quizás hasta más importante los cambios y el juego que hay adentro de ti que lo que sucede afuera en vía de lograr los resultados. Si yo tuviera que hacer un resumen de esto y quizás demasiado simplista, es trabajar más en el ser que en el hacer. Correcto. Primero tienes que ser y preocuparte por tu ser interno antes de ir a hacer cambios, modificaciones, o sea, todo con el externo, con el mundo exterior tuyo. Y quizás devolviéndome un pasito también es preocuparte más por lo que tú estás pensando, sintiendo y siendo antes de empezar a ver cómo el entorno y tu propio cuerpo se tiene que modificar. Sí, y creo que se presta, y justo por eso se complejiza mucho el tema, Ana, porque, ok, ¿qué mueve qué? O sea, el externo mueve cómo me siento o el cómo yo me siento genera el entorno, ¿no? Sin meternos muy filosóficos, es una gran realidad que un gran juego es cómo tú percibes las cosas, ¿no? Sí. Creamos la realidad en función de cómo nosotros percibimos, sentimos, ¿no? Nuestro estado de ánimo, bien sencillo, el estado de ánimo con el que te sientes, con el que estás, cambia diametralmente la percepción que tienes de las cosas. Total. Si tú estás en un mal estado de ánimo, si estás triste, es muy difícil que disfrutes un concierto. Sí. De hecho, te va a molestar muy probablemente la música, el estridente, la cantidad de gente, etcétera, porque no estoy, este famoso es que no estoy en el humor, ¿no? Y lo contrario también es cierto, puedes estar en un excelente estado de ánimo y la cosa más opaca, pues no la ves tan opaca quizás. Entonces, juega muchísimo esa parte interna, como tú bien dices, esa parte que estás siendo en ese momento, en el cómo percibes y en el cómo filtras las cosas, ¿no? Total. Creo que también ese es el tema y también por lo que se complejiza, porque muchas veces cuando yo pienso en la persona que quiero ser o en la persona que necesito ser para ser esa persona que tuvo el éxito profesional, que tiene la nueva posición, que tiene el nuevo físico que quiere, como que muchas veces estamos entrenados o pensamos que puede ser un poquito pretencioso quizás o un poquito falso el comportarme como esa persona, ¿no? Es cuando yo sea más delgado, voy a ser más sangrón, probablemente, ¿no? ¿Y por qué no eres sangrón ahorita? Pues porque no soy delgado. ¿Y qué es primero y qué es después? O sea, y quizás no eres, me estoy yendo al extremo, pero pues quizás no eres delgado porque no eres sangrón, o viceversa. Puede sonar muy obvio, pero realmente cuando lo reflexionas y lo piensas en el fondo no es tan obvio y no es tan superficial. O sea, influimos muchísimo en los resultados que estamos teniendo, desde dónde nos estamos comportando y desde dónde nos estamos diciendo a nosotros mismos estos diálogos, ¿no? Sí, tal cual. Y cuando lo miras desde un punto de vista profesional, y tú lo has visto, tenemos mucha gente que se nos acerca, muchos clientes y demás, y yo lo vi en mi carrera profesional, en donde dicen, es que la empresa no me está dando la oportunidad del crecimiento. Y yo honestamente miraba o miro actualmente a las personas y digo, pues es que no te lo van a dar hasta que tú realmente no llenes esos zapatos. Entonces tú dices, bueno, pero pues te dan la oportunidad de crecer. Sí, eso es justo, pero tú también te tienes que empezar a comportar y a ser esa persona a la cual tú estás aspirando llenar los zapatos desde un punto de vista profesional. Es que no me dan la posibilidad de crecimiento, pero realmente tú tienes una mentalidad de, perdón por la expresión, pero de un auxiliar. Entonces, tú sí tienes que estar siendo alguien por encima
de la expectativa de los zapatos que quieres tú llenar. Sí, tienes que comportarte un nivel arriba, ¿no? Siempre, Siempre. siempre. Y ojo, yo creo que no todo el mundo quiere crecer y eso se vale. O sea, y crecer en el sentido de escalar posiciones dentro de una compañía. Sí. Yo creo que el crecimiento y el progreso tuyo como persona siempre se da porque si no estás inmediatamente en decrecimiento. Pero cuando tú estás aspirando a crecer en la escala organizacional de una compañía, pues siempre tienes que ir un paso hacia adelante. No importa que no tengas todos los conocimientos. Yo creo que aún si te quieres quedar en la misma posición en la compañía, tienes que crecer. Porque muy seguramente la compañía está creciendo y la posición tiene crecimiento. Tiene O sea, una a lo mejor no evaluación. implica que crezcas en, vamos a decir, tus habilidades de liderazgo. Vamos a decir que lo pondré entre comillas. Pero sí tiene que haber un crecimiento. Creo que el tema de la inteligencia artificial está empujando muchísimo por eso ahora. O sea, si tú tienes un rol de procesamiento de datos, un rol donde puede ser hasta cierto punto repetitivo y no aprendes a manejar estas cosas, adiós, te vas a extinguir. Entonces, sí implica un crecimiento. Una evolución. ¿No? Un mayor conocimiento, una mayor habilidad. Sí. O sea, necesariamente tiene que haber una mejora continua en lo que estás haciendo, pero sí, de acuerdo. Sobre todo creo que cuando quieres crecer en cuanto a estructura, como dices tú, un siguiente nivel, y esto también es cierto, las habilidades que muchas veces requieren ya no son más conocimiento técnico, difícilmente. Son más habilidades de liderazgo, son más habilidades de comunicación, manejo de equipos, de conflictos, etcétera, ¿no? Sí, manejo político. Exacto. Sí. Muy probablemente ya no va a ser un tema técnico lo que te haga la diferencia. Y por lo general, cuando tú empiezas a escalar dentro de las escalas o de los organigramas organizacionales, tienes que empezar, por ejemplo, el manejo político, el manejo de la comunicación, de la influencia, cosas que quizás en una escala de la organización un poco inferior, pues no lo tienes que manejar de la misma manera. Entonces, sí o sí requiere que tú te empieces a comportar de una forma distinta. Y justo lo que decir, y que son habilidades y que son cosas que tienen mucho más que ver con la parte interna tuya. Tu juego interno, que con la parte exterior académica, de conocimientos duros, etcétera, ¿no? Sí, y eso, pues, quizás algunos están preguntando, bueno, ¿y eso cómo se aprende? Y hay cosas que te las pueden enseñar en un curso, hay cosas que sí o sí se aprenden en el día a día. Yo creo que lo primero, Ana, o sea, lo primero, y sin duda, ahorita podemos platicar de eso, hay vías, mecanismos, lugares, formas, modos de aprenderlo. Pero sin duda creo que la primera parte es justo tener esta conciencia y este entendimiento de que ese juego está más dentro de ti y que requiere otro tipo de habilidades, porque hay muchos, inclusive hasta el berrinche, ¿por qué lo promocionaron a él si no sabe lo? Pues porque no necesita tener el conocimiento técnico para hacer eso. Y justo tiene gente como tú, que es un experto técnico, pero para resolver ese tipo de temas. Así es. ¿No? Y a lo mejor tú eres un gran conocedor del tema, pero no tienes las habilidades de negociación, manejo de equipo, gestión política, etcétera, ¿no? Puede gustarte o no gustarte, es parte del juego. Es parte de lo que sí o sí necesitas saber manejar, ¿no? Y creo que ese conocimiento, esa conciencia de decir, necesito hacer esto, es el primer paso para que lo puedas aprender. Porque si no, y si no cambias esa mentalidad también de, pues lo que me hace falta es más técnica. Es que cuando tenga gente a mi cargo voy a aprender a manejarla. O sea, tienes que adelantarte y tienes que empezar a desarrollar estas habilidades, como tú bien decías, tienes que demostrar que ya lo tienes para que te lo den. Así es. Y mira que cuando estabas introduciendo el tema, mencionaste algo que para mí durante muchos años me marcó, que es como tu estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo para mí era terrible los domingos en la tarde. Yo no sé por qué los domingos en la tarde o siempre hacía frío, o llovía, o el día estaba oscuro. O así lo percibías. O así, era una cuestión de percepción. Sí, está demasiado soleado. Yo hoy adoro los domingos, pero porque yo elegí ver a los domingos de una forma distinta. Y puedes decir, bueno, pues es que ya no estás, me acuerdo en la universidad, yo decía, mañana toca otra vez. Y tocaba levantarse, yo estudiaba, trabajaba y pues claro, era una rutina muy larga. Mis días se terminaban a las 11:30 de la noche para empezar al otro día a trabajar.
Entonces, le empecé a agarrar una fobia terrible a los domingos, pero el tema estaba fuera de mí, no estaba, perdón, el tema estaba dentro de mí, no estaba afuera. El domingo sigue siendo el Sigue siendo el mismo, mismo domingo. Probablemente con los mismo, mismos climas que odiamos. pero hoy amo los domingos y trato, por ejemplo, en el caso de mi hija, que ella no vea el domingo como yo siempre lo vi, que era frío, feo y faldudo. Tenía las 3 Fs. Feo, feo, feo. Y para mí ya un lunes, un viernes pueden tener el mismo significado. Claro, el viernes la gente tiende a tener una onda distinta. El estado Porque de ánimo en general es diferente por el momento de la semana, por lo que representa, etcétera. El ejemplo que mencionas me gusta mucho porque, o sea, tiene mucho detrás. Estadísticamente comprobado, el domingo es uno de los días más depresivos que puede haber. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas asociadas con él, tanto a favor como en contra. Es un día marcado como un día muy familiar. Es un día muy espiritual, muy religioso. Es un día de convocatoria familiar. sí, Es el último día de la semana, en el fin de semana de descanso antes de volver a la rutina. Entonces, tiene muchos componentes para hacer un gran día o para hacer un pésimo día, dependiendo desde cómo lo quieras enfocar. Cuando estás solo, desde soledad, de verdad, los domingos son pesadísimos. son muy Cuando difíciles. estás lejos de la familia, porque estás viviendo en otro país o estás en otro lugar, el domingo extrañas un montón la rutina familiar. O sea, como que es lo que más se asocia con esa rutina de casa, con esa rutina de familia. Entonces puede ser un día sumamente pesado. Ahora, el domingo no cambia cuando estás del otro lado de la ecuación. Si estás en tu casa, estás en tu familia, etc. Entonces, lo que cambia y lo que hace la diferencia es no lo que está entrando, sino cómo lo procesas tú y cómo se filtra. Y ese filtro es precisamente el estado de ánimo o el estado en el que estás, ¿no? En el que te encuentras. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo que eso te puede modificar tus resultados, porque en la manera que tú percibes, actúas, pues eso, Y es bien importante por esto, Ana, porque no controlas el exterior, eso estoy de acuerdo, no vas a cambiar el clima, no vas a cambiar el estímulo, pues, de eso estoy de acuerdo. Pero de lo que sí eres dueño, lo que puedes cambiar es el filtro que le estás poniendo a lo que entra, tu estado de ánimo. Ese sí lo manejas en cualquier momento. A los coaches nos satanizan y nos pegan durísimo por esto y a veces entiendo por qué. Pero este tema de, pues es que estoy triste, pues no estés. No, no es tan sencillo, no, claro que no es tan sencillo y no es tan simple y lo estoy llevando al extremo. Pero sí hay un componente grande, porque al final del día tú determinas con qué estado de ánimo estás tomando el estímulo externo y qué historia te estás contando de ese estímulo que está viendo. La historia es bien importante. La historia nos la contamos nosotros en el interior, pero alimenta todo lo que nosotros detonamos. así es. Entonces, a veces hacemos verdaderas tragedias de cosas que no deberían de serlo, ¿no? No me respondió, me gosteó, no me llamó, no me respondió. Pero hay 50,000 cosas que pueden estar pasando alrededor y que no tienen nada que ver con la persona conscientemente diciendo, lo voy a gostear, lo voy a despreciar. Sí, sí, sí. ¿No? Está ocupado, está en otras cosas, está en otro rollo. No me hicieron la llamada, soy el peor candidato. No, güey, a lo mejor tienen un volumen de trabajo impresionante y ni siquiera han caído en cuenta de que van retrasados en el tiempo con la llamada contigo. ¿Qué historia te cuentas? ¿Qué tragedia te haces? ¿O qué historia épica te cuentas? Cambia muchísimo el estado de ánimo que eso te genera, cambia muchísimo las emociones que te detona y por lo tanto cambia muchísimo todo lo que te estás construyendo, todo lo que estás procesando alrededor. Y en el exterior nada cambia. No. En el exterior no recibiste la llamada, en el exterior la persona te habló de mal modo, en el exterior se olvidaron de enviarte alguna situación. El hecho no cambió, pero lo que cambia muchísimo es la historia que yo me genero alrededor, todo lo que detono a partir de ahí y qué es lo que me cuento. Sí. Y hablábamos ayer o esta mañana el tema de esas historias que te estás contando, cuando te las dejas de contar o cuando cambias realmente esa narrativa que Es otra historia. te estás ya inmediatamente contando otra historia. Y me hiciste pensar en algo hoy, o de hecho hoy en la mañana, la gente que es no vidente, tú dices, pues no lo ven, ¿no? O sea, no tienen un contexto externo a quien decir, es un día feo, frío, faldudo. O sea, realmente cuando no ves eso, pues tú te tienes que imaginar cómo es. Tú te haces tu propia realidad. Y me quedé pensando, y creo que fue ayer, de una conversación que tuvimos,
dije, qué interesante, porque no es que la gente no vidente no vea, o sea, directamente ve lo que quiere ver y se hace una realidad. Hay gente que vio y dejó de ver, pero es un estímulo que no está recibiendo. ¿Qué tan distinto es cuando, pues cuando ese filtro no es igual que el tuyo? Y aquí quizás estoy complejizando la situación, pero sí me hizo pensar, oye, es que tú tienes la posibilidad de mirar las cosas como tú quieres. Y es un gran ejemplo, Ana. O sea, es un gran ejemplo. Déjame, a lo mejor lo simplifico mucho, pero nada más para poner el marco, porque lo que dices es bien cierto. Una persona que perdió la vista, pero que vio en algún momento, el punto de referencia que tiene es la memoria que tiene. Cuando piense en un árbol, va a pensar en el punto de referencia del árbol. Una persona que nunca tuvo visión es por imaginación y por referencia que conoce las cosas. Su imagen es diferente y podemos estar hablando del mismo árbol. Exacto. Y eso me encanta porque te dejo que sigas y ahorita vuelvo a entrar, pero nada más para poner eso en contexto, porque literalmente ahí lo que estás haciendo es cambiar en base a la manera y el filtro que tiene cada uno y al punto de referencia que tiene cada uno, que también es bien importante. Es total. Entonces, los colores, por ejemplo, alguien que nunca vio, o sea, los colores se los tiene que imaginar y tiene que hacer todo un arco iris en base al constructo que esa persona se generó. Y me pareció bien interesante porque a mí una vez, hace muchos años, mi hija tiene ya 9, creo que a los 2, 3 años me dijo, ¿cuál es tu color favorito? Y yo me inventé, o sea, la verdad yo no tenía un color favorito, pero yo le dije es el verde. Hasta el día de hoy lo sostengo, mi color favorito es el verde. Y me empezó a fascinar el verde, pero porque yo elegí ese día ese No, color. y te lo empiezas a repetir y empiezas a decir mi color es favorito, es el verde Claro. hasta que te lo cumples. Y entonces, mira, o sea, me regalaron un termo verde. Eso es bien importante también, Ana, y déjame nada más mencionarlo, porque es bien importante. Cuando queremos hacer un cambio, cuando hacemos estas recomendaciones de las repeticiones, pero las repeticiones bien hechas, ¿no? Mi color favorito es el verde, me encanta el verde, te estás programando. A la gente le suena como que, ay, no, o sea, eso no funciona. No, espérate. Nada más, ojo, que es lo mismo que haces con aquellas cosas que no te gustan en tu vida el día de hoy. Total. Te las estás repitiendo y estás siguiendo el mismo juego. Nomás que no lo haces conscientemente y entonces lo ves natural y lo ves normal y lo ves como que es lo evidente. Pero todo el tiempo nos estamos programando o reprogramando. Y desafortunadamente todo el tiempo, la mayor de las veces, para mal. Sí. O sea, ¿no? Eso es bien cierto. Oye, es que el mundo está complicadísimo, claro, güey. Todos los días prendes las noticias durante 2 horas, güey, y te programas para decir que el mundo está complicadísimo. Total. Y además le encuentras argumentos a decir que el mundo está complicadísimo. Así es. Luego entonces, el mundo está complicadísimo. oye, tengo estrés, no, pues, qué sorpresa, ¿no? Sí, y entonces así es, dices, bueno, es que no, hoy me va a ir mal, me levanté con el pie izquierdo, y pues sí, o sea, evidentemente vas a pasar todo el día con el pie izquierdo. Y el mismo evento genera situaciones y realidades bien diferentes, Ana, ¿no? Por eso es importante lo que decíamos ahorita con las personas invidentes. Hemos tenido en las últimas semanas situaciones en las que hemos entrevistado a personas preguntándoles por una misma situación. Uh-huh. A mí siempre se me ha hecho, y esto la última se me hizo súper interesante, ¿no? Estábamos entrevistando a 5 personas hablando de la misma historia. Cuéntanos la historia de este negocio. Y cada uno tiene una versión bien diferente, con sentimientos y emociones bien distintas y con puntos complementarios. Cuando tú le preguntas, se me hace interesantísimo en las familias, entre los hermanos, cuando tú les preguntas por alguna situación que los 3 experimentaron en algún suceso, algún evento, te dan 3 historias bien diferentes. Sí, así y es. Cada uno, o sea, hay quien puede vivir un evento como una tragedia y el otro lo puede vivir como algo que fue grandioso y hermoso, ¿no? Hoy esta Navidad fue una pesadilla, todo el mundo se peleó, bla, bla, bla. Hoy esta Navidad fue hermosa, nos la pasamos padrísimo y demás. ¿En base a qué? Pues es que lo que vivió cada uno, sí, pero lo que vivió cada uno tiene mucho que ver desde dónde lo experimentó y desde dónde lo vivió cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, al punto de lo que genera la realidad y lo que genera los sentimientos, lo que genera el hecho y el suceso, no es el suceso en sí mismo, es la manera en que tú lo internalizaste, basado en qué? En los filtros que tú tenías internamente, en el juego interno que tú generaste alrededor de ese evento, ¿no? Así es. Y yo creo que es mágico una vez que tú lo empiezas a internalizar y a poder manejar. Esto sí lo manejas tú. O sea, es
100% no ser. Es algo que controlas al 100%. Y cuando yo creo que en el momento que tú empieces a dudar que tienes 100% el control sobre eso, simplemente a tu punto, fíjate cómo lo estás haciendo de un punto de vista negativo. Y esa es la clave, el fíjate. Porque si, oye Paco, ¿cómo? Bueno, ya, ok, todo este es el tema, todo es lo que sucede, ¿qué diablos hago con esto, no? ¿Por dónde le empiezo a pegar? Es el fíjate es la clave. O sea, porque el problema es que creo que vamos demasiado en automático en la vida. Si el mecanismo está diseñado y si la mente está diseñada para ir lo más automático posible, sí, es un mecanismo hasta de sobrevivencia y de eficientación de energía. Es un bias, ¿no?, que traemos, sí. Así opera el sistema. Pero también tienes la capacidad de hacerlo consciente y de interrumpirlo en cualquier momento y darte cuenta, fijarte, desde dónde estás reaccionando, cómo estás reaccionando y qué estás haciendo, ¿no? Porque justo, o sea, nos dejamos ir, vámonos, y sueltas todo, ¿no? Ya me hice la tragedia, ya me dije, ya me conté la historia, ya me respondí, ya todo, ya hasta lo solucioné, ya estoy viviendo 24 meses adelante. Espérate. Ponle un poquito de ojo a qué estás experimentando, qué es lo que te estás diciendo, qué historia estás alimentando a partir de ahí y por lo tanto qué emociones y qué acciones están resultando a partir de todo esto. Una vez que lo ves con conciencia, ya es diferente el juego. Oye, ya con eso cambia, no necesariamente, no, pero ya te vas a ver diferente. Y va a haber cosas muchas veces que no te guste ver o que no te guste darte cuenta, porque te vas a dar cuenta que tú estás generando la mayor parte de la situación, ¿no? Pero es importante que lo veas, porque no hay manera de que tú cambies, no hay manera de que tú tengas un resultado diferente, garantizado, si no empiezas por modificar eso. Y hablando de lo que tú quieras, oye, esa promoción que no me han dado, esa relación que no he encontrado, esa pérdida de peso que no he conseguido, esa mejora de salud que no he logrado, todo viene desde ahí. En la medida en que tú hagas los cambios internos y hagas esos ajustes, se va a modificar. Lo llevo a un extremo también de situaciones en las que esto se utiliza muchísimo. Y probablemente hayan escuchado de esto en algunos momentos. Está el tema de los alter egos, ¿no? Estas personalidades que de repente me genero para poder ser exitoso en un determinado campo, en un determinado. Podemos hablar de atletas de referencia como un Bo Jackson, que tenía su alter ego puestísimo. Podemos hablar de artistas tipo Beyoncé, que la Beyoncé arriba del escenario no tenía nada que ver con la Beyoncé abajo del escenario. Hoy probablemente sean la misma persona. Y digo probablemente, ¿por qué? Porque lo que acaba sucediendo es que te integras. ¿Por qué traigo esta colación? Porque precisamente es donde está el juego interno. Oye, esas conferencias que no me animo a dar, esas ventas que no logro cerrar, esas habilidades de liderazgo, de manejo de equipo que no consigo desarrollar para la siguiente promoción, te las puedes generar a partir de ahí. Literalmente es generar ese personaje, esa personalidad que quieres ser y empezar a jugarla. A mí, yo uso mucho esto con algunos clientes, porque para mí es muy sencilla la metáfora, el ejemplo, y todos podemos relacionarnos con esto. Cuando éramos niños, era bien fácil ser bombero, ser astronauta. Era bien fácil ser vaquero, era bien fácil ser estrella. ¿Qué era lo único que tenías que hacer? Imaginártelo y jugarlo. Y tú, arriba de ese caballito de madera, eras un gran vaquero. Lo veías, lo visualizabas, lo vivías, lo experimentabas y nadie te decía que no y lo disfrutábamos. A medida que vamos creciendo, dejamos de jugar, desafortunadamente. Sí. Sigue siendo un juego y la historia sigue siendo la misma. Imagínate que eres ese gran líder, imagínate que eres ese gran conferencista, imagínate que eres esa gran pareja, esa gran personalidad que quieres ser y juégala, actúala. ¿Hasta cuándo? Hasta que te conviertas en eso. Hasta que con tanto juego te hiciste tan bueno montando el caballito que ahora eres un gran jinete. Es lo mismo, pero dejamos de jugar, lo complejizamos mucho. A esto que le llamamos ser adultos, de repente es triste, ¿no? En lo que nos convertimos. Pero la historia es esa. Cambias la manera en que te estás comportando, cambias el juego, lo interiorizas, lo estás viviendo como cuando eras niño. Voilà. Y te prometo que los resultados van a ser mucho más eficientes y mucho más rápido de lo que te imaginabas. Sí, yo creo que aquí la clave está en la eficiencia, porque definitivamente vas a invertir tu energía en algo que te va a dar muchísimos mejores resultados que
si sigues pensando que los domingos son tristes, Y feos. te va a ser más divertido. Además, porque estás jugando, o sea, que además con algo bien bonito que está detrás de eso, que también es tu juego. Entonces tú puedes cambiar tu personaje y agregarle los gadgets y las habilidades que tú quieras en el momento en el que tú quieras. Sí, sí, y yo creo que eso es una de las cosas divertidas de, por ejemplo, para las mujeres, para ciertas, poderte cambiar el peinado, poderte cambiar el maquillaje, poderte cambiar la forma en que te vistes. O sea, realmente te da una agilidad que dices, bueno, pues hoy quiero vestirme de tal forma, de tal otra, y simplemente sales y pues te sientes cómoda con el personaje. Y Esto pasa también con los hombres mucho en los deportes. claro, Me pongo los calcetines de la suerte para salir a jugar, me pongo, ¿no? sí, O sea, la prenda que es el traje de superhéroe en sí, el que me voy a convertir. sí, sí, sí. Em, Como para cerrar, sí me gustaría reiterar que el tema es empezarle a prestar atención a esas, porque sabemos en qué momento nos estamos yendo así como cuerda en tobogán, porque hoy el día va a ser terrible, ¿no? Ya cuando empezamos a decir eso, No, y ya le echas. te echas a andar y le aportas a esa historia que no te va a servir. Si tú empiezas la semana, el mes diciendo, en abril la voy a romper, y de hecho la rompes, o sea, la rompes porque es como, ya te enrolaste en eso. No, y empiezas a identificar a tu punto. Oye, los domingos son terribles y salgo y caigo en un bache, ya ves, tenía que ser domingo, los domingos son miserables. O sea, me empiezo a enfocar en encontrarle un significado a cualquier cosa para verlo de un lado negativo. Lo contrario también es cierto. Oye, los domingos son maravillosos, ay, está lloviendo, buenísimo, porque me quedo en mi casa a ver la serie que yo quería. O sea, cambia en qué te estás enfocando y cambia qué justificaciones le estás encontrando a las cosas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué sientes y qué historia te cuentas? Me encantó el tema, te agradezco mucho. ¿No? Encontrado. Ya estamos a pocas semanas de cumplir 3 años. Estamos a 4 programas de cumplir 3 años, que no son 3 años, o sea, déjame decirlo porque sí es un pequeño orgullo, no son 3 años, son 156 capítulos. Eso quiere decir que hemos estado generando esto semana a semana sin parar, porque no hemos parado, Vamos para. durante 3 años, ¿no? Lo cual se siente bien. Se Pero siente muy sobre bien. todo, y esto es lo que más gusto me da, ¿no? Sobre todo el poder aportar y el poder colocar esta información y colocar este discernimiento, ¿no? Para nuestros escuchas. Les Vamos, agradecemos a todos por habernos acompañado. Faltan 4, pero ahí ahí estaremos, ¿no? estaremos. Un abrazo para todos y mi recomendación final es, pues sean como niños, jueguen más, disfrútenlo, diviértanse y conviértanse en esos superhéroes que siempre han querido ser. Un abrazo para todos.